Continuamos con el módulo Cartas Generales. Primeramente vamos a orar, amados hermanos y hermanas. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor amado, te damos las gracias nuevamente por reunirnos un día más, Señor, y poder compartir y aprender cada día más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones, abras nuestro entendimiento y nos permitas, Señor, comprender estas epístolas, Señor amado, estas cartas que tú, Señor, nos enseñas, Señor, a través de tu palabra. Mi Dios amado, te pedimos dirección, te pedimos en este día que nos ayudes a poder continuar, Señor, perseverando en la fe y poder continuar con nuestros estudios, Señor amado, en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con la lección número 8. Ya entrando en la parte 2 de la carta de Santiago. Encontramos en el punto 2 los problemas para la fe. Esto lo vemos en el capítulo 3 al 4. Y tenemos como un punto muy importante en el inciso A, los pecados de la lengua. En el versículo 5 al 6 nos dice así la palabra de Dios. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Hablamos aún la fe, que produce obras, afrontará muchos retos. El primero de ellos es con la lengua, ¿no? Y casi incontrolable, pero que aún así ejerce una gran influencia en la vida de las personas. En el punto 1 encontramos que hablar no cuesta nada, decimos, pero nos expresamos por medio de las palabras que reflejan nuestro comportamiento, nuestras intenciones y la personalidad, más que todo. Las palabras que decimos influyen, ¿no?, sobre aquellos que nos escuchan, y con estas palabras enseñamos a otros. Por consiguiente, los que enseñamos debemos saber decir, ¿no? Tenemos que saber bien lo que estamos diciendo, ya que Jesús dijo que los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio de cada palabra descuidada que hayan hablado. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 36. En el punto 2 decimos que la lengua corrompe. Si la lengua, ¿no? Vemos que en esta frase, ¿no?, un mundo de maldad es, ¿no?, la primera descripción de la lengua. También la cláusula corrompe a toda persona es la segunda, ¿no? Y vemos que la palabra corrompe en realidad significa, ¿no?, contamina. Este era el significado que tenía, ¿no?, esta palabra de corromper. Contamina, pero también debe tomarse simbólicamente. Una mala lengua, ¿no?, empaña la propia personalidad. Lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. La inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen de adentro y hacen impuro al hombre. En este punto muy importante, en el inciso B, vemos el dominio propio para lo que anteriormente habíamos mencionado, ¿no?, acerca de los pecados con la lengua. Esto lo encontramos en el versículo 13 al 18 del capítulo 3. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal o diabólica.
porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El otro problema es con uno mismo. El corazón del hombre carnal abriga la amargura y la ambición que lo mueve, ¿no?, por una sabiduría destinada a ayudarlo en sus objetivos egoístas. A su vez, la sabiduría de Dios nos dirige para que vivamos una vida llena de misericordia y buenos frutos. Esto lo vemos en el versículo 13 al 18. Otro punto muy importante dentro de este capítulo, pues en el inciso C, tenemos que aprender a, ¿no?, sometiéndose a Dios. Ya entrando al capítulo 4, ¿no?, vemos en el versículo 1 al 10, y así nos dice la palabra de Dios en los versos 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago en esta parte vislumbra más problemas para la persona comprometida con una vida de fe. Vivir por fe exige que el creyente se someta a Dios a pesar de la presencia de los deseos pecaminosos estimulados por la carne. Esto lo encontramos en el capítulo 4, versículo 1 al 3. Y también por el mundo, en el versículo 4 al 6, y por el dominio, ¿no? Perdón, por el demonio. Esos son nuestros principales enemigos, ¿no? La carne, el mundo y Satanás. Y esto lo encontramos, ¿no?, la última parte en el versículo 7 al 10. En el punto 1 hablamos también de la amistad con el mundo. Es odio hacia Dios. Santiago coloca esta afirmación en forma de pregunta y apela al conocimiento intuitivo de sus lectores. ¿Qué esposo permite a su mujer tener una relación ilícita con otro hombre? ¿Y qué pensáis de una mujer que se olvida del amor matrimonial para entrar en una relación adúltera? ¿Qué pensáis que será la reacción de Dios cuando un creyente se enamora del mundo? ¿Cuál será, no?, el pensamiento que tenemos? Y bueno, vemos que Dios es un Dios celoso. Nos dice así la palabra de Dios en el Éxodo capítulo 20 versículo 5 y en Deuteronomio capítulo 5 versículo 9. Él no tolera la amistad con el mundo. ¿Qué significa la palabra mundo? La misma representa todo el sistema de la humanidad, tanto sus instituciones, estructuras, valores y costumbres. Organizado sin Dios, claro, y este es el significado que Pablo quiso transmitir cuando escribió su segunda carta a Timoteo, ya que no vemos que, y además, ¿no?, por amar a este mundo presente me ha abandonado y ha ido a Tesalónica. Esto lo encontramos en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10. Vemos también acá que Santiago se expresa vigorosamente cuando dice que una persona no puede estar en buenos términos con el mundo y con Dios al mismo tiempo. El mundo no tolera a los que considera enemigos, ¿no? Los considera enemigos. Lo contrario también es cierto. Dios considera al amigo del mundo como un enemigo. Tenemos que vivir primeramente, ¿no?, en sumisión. Santiago le habla directamente a aquellos lectores que están cegados por el orgullo dañino e indirectamente, por supuesto, a toda la iglesia. Es bien específico en sus consejos, ¿no?, y les dice cómo quitarse el orgullo. Someteos a Dios, de esta manera, ¿no? Él refiere e insta también a sus lectores a hacerlo de una vez y para siempre, para que puedan estar siempre sujetos a Dios.
También cuando Santiago dice someteos, lo que en realidad quiere decir es obedeced, ¿no? Esa palabra, obedecer, que en griego Lucas usa el mismo verbo, ¿no? Cuando describe a Jesús de 12 años, ¿no? Que fue obediente a su madre María y a su padre José. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, en el capítulo 2, sí, en el versículo 51. También la palabra, ¿no? Someteos describe una acción voluntaria de colocarse uno mismo bajo la autoridad de otro para mostrarle respeto y obediencia. Es así como los ciudadanos deben obedecer a las autoridades del gobierno. También nos refiere esto Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7. Y en 1 Pedro 2, 13. Se insta a los creyentes de Corinto a obedecer a sus líderes en 1 Corintios capítulo 16, versículo 16. Los jóvenes deben someterse a los mayores en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Y se exhorta también a las mujeres a someterse a sus esposos en Efesios 5, 22 y Colosenses 3, 18, Timoteo 2, 5 y 1 Pedro 3, 1. Y a los siervos a sus amos. Lo vemos en Tito capítulo 2, versículo 9 y 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Otro punto muy importante, el juicio. Ya en el versículo 11 al 12 del capítulo 4, pues no vemos acá que en esta parte nos dice así, ¿no? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzguéis al otro? De esta manera, ¿no? Nos hace una pregunta. Y vemos que los creyentes deben seguir luchando contra la tentación de usurpar el lugar de Dios como juez, en lugar de aceptar nuestro justo lugar de simples ciudadanos del reino de Dios. Siempre tenemos que actuar con humildad y sumisión ante Dios. También vemos el énfasis en estos versículos que recae en la palabra hermano, que denota el estrecho vínculo de comunión que los creyentes tienen en la iglesia. Si hablas mal de tu hermano a sus espaldas, estás poniendo de lado, ¿no? la ley real. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos dice la palabra de Dios. Y si pones de lado la ley, te has establecido como juez de dicha ley. Entonces te has puesto en el mismo nivel que el legislador. No podemos usurpar el lugar que no nos corresponde. Dios es el único juez, dador de justicia. Por lo tanto debemos de obedecerle y actuar también obedeciendo siempre la palabra de Dios. Y también si Dios en algún momento nos va a juzgar, también debemos de aceptar, Dios, al también ser misericordioso, también muestra también que Él es santo, Él es justo, Él es un Dios supremo, todopoderoso. Entonces no podemos usurpar el lugar. Solamente somos simples ciudadanos en este reino celestial. En el reino celestial así también estaremos algún día con Él. En el inciso encontramos el discernimiento, discerniendo la verdad, la realidad. Y en los versículos 13 al 17 nos dice más o menos, de esta manera. En el versículo 15 al 17 la palabra de Dios dice lo siguiente: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es nada, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros como hijos de Dios sabemos muy bien qué está bien y qué está mal,
siempre actuemos haciendo lo correcto y no haciendo lo bueno, y no así, cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo mal, pues ya estamos incurriendo en pecado. Y aún más pecado el hecho de saber de que nosotros conocemos muy bien que no debemos hacer ciertas cosas, no debemos practicar ciertas prácticas mundanas. De esta parte no estaríamos desobedeciendo a Dios, y también estaríamos sometiéndonos ante el pecado, y es algo que no es agradable ante los ojos de Dios. Finalmente, los creyentes deben resistir la tentación de distorsionar la realidad y ver el futuro como si estuvieran seguros de ser parte de él. En realidad estamos totalmente sometidos a la voluntad de Dios, y es solo por su voluntad que vivimos o también morimos. Santiago nos enseña que Dios es soberano en nuestras vidas. En toda nuestra planificación, obras y logros debemos reconocer nuestro sometimiento a Dios. Es así que después de hacer un comentario acerca de la brevedad de la vida, él vuelve al tema que introdujera en el versículo 13. Dice que en vez de no tener en cuenta a Dios en nuestras actividades diarias, deberíamos de colocarlo a Dios en primer lugar y decir: si es la voluntad del Señor, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago concluye también con esta sección específica de su carta con un dicho proverbial que quizás circula en el mundo judío de su tiempo. El dicho proverbial formula una serie de advertencias en contra del pecado de la negligencia. No solo se menciona en pecado de comisión, sino el pecado de omisión. Ese pecado en particular asoma su horrible cabeza cuando el hombre se rehúsa a Dios y formula planes, es éxito y se jacta de sus logros. El hombre repite el pecado de omisión cuando no hace el bien que sabe, que debe de hacer. En cuanto a aplicaciones, podemos rescatar, pues una vida buena es el resultado de sabiduría y entendimiento, y no de posiciones que ocupa la persona. Llevar una vida de fe exige el cumplimiento de disciplina personal rigurosa. De esta manera habríamos concluido con esta parte en la carta a Santiago. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, mi Dios, por permitirnos nuevamente poder compartir más de tu palabra. Señor amado, muchas gracias, Señor, por todas tus enseñanzas a través de tus escrituras. Realmente nos muestras, Señor, lo vil y pecadores que somos cuando queremos usurpar tu lugar, cuando queremos tomar decisiones, Señor, que no nos competen, Señor amado. Padre amado, siempre debemos actuar con humildad. Por favor, te rogamos que nos des esa humildad, Señor amado, que siempre vivamos como personas visitantes en este mundo, Señor, para poder reunirnos un día contigo, mi Dios amado. Gracias te damos en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.